estamos por listos. No sé qué chocos, pero bueno, entonces yo pienso que vamos a dar gasto más del examen, aunque cuando volvamos de las vacaciones hagamos síndrome de Down o de Turner, ¿no? Porque si no el cuarto parcial sería poquito. Es que son 5. Sí están aprobados ustedes. Malas notas no tienen. Porque serían intoxicaciones por órganos mejorados, por carbamatos, por drogas de uso frecuente en pediatría, o sea, estamos hablando de paracetamol, de ibuprofeno. Luego, enfermedades inmunitarias como lupus, artritis, las inmunodeficiencias primarias secundarias. Luego, síndrome de Down y síndrome de Turner. Eso sería, pues son 2, 5, son 8 temas para el cuarto parcial. Pero imagínense, tenemos que dar asma, cardiopatías congénitas, insuficiencia cardíaca, todas las miocarditis, pericarditis, endocarditis. Ahí ya van 3, más el asma son 4. Luego coagulación intravascular diseminada, síndrome urémico hemolítico, anemia hemolítica, anemia plástica, púrpuras, leucemias. Por eso les digo, o sea, no podemos meter más Down y Turner, digamos, ¿no? Para mitad. Y todo lo que es gastro, miren, todo lo que es gastro, es constipación, reflujo, hemorragia digestiva, hipertrofia de píloro, obstrucción intestinal, atresia estenosis, megacolon, divertículos y hernias. Eso es gastro. El bloque de gastro son 9 temas, que son cortos, es la buena noticia. Re fácil, es re fácil, súper fácil. Entonces, hablando de fácil, yo pienso que hoy vamos a ver hasta dónde abarcamos, porque como ustedes están cansados, yo también quiero. Entonces, vamos a ver hasta dónde abarcamos, porque la idea tampoco es correr, la idea es que ustedes se queden con la idea básica y tengan los tips para poder hacer diagnóstico. ¿Ya? Pues es la idea, que ustedes, yo me acuerdo que tenía que ver esto y esto y esto, y era tal cosa, digamos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué entienden por constipación? No voy a defecar normalmente. No defecar normalmente. Y defecar normalmente es ir todos los días al baño, ¿sí? Los chicos, cuando están entrando a la edad escolar y tienen que ir al taller inicial o están soltando el pañal, porque ya tienen 2 años y ya tienen que soltar el pañal, entonces no tienen la costumbre de ir al baño, no quieren ir al baño. Los que están soltando el pañal tienen miedo. Van, se sientan en la taza o el vacín y lloran porque tienen, no sé, pues los chiquitos tienen trauma, qué sé yo, si alguien les va a agarrar de ahí, no tengo idea, pero no quieren entrar al baño, ¿no? Incluso hay pacientes, hay chicos que ya tienen 5 o 6 años que se ponen el pañal para defecar, o sea, no van al baño. Entonces estos chicos retienen la materia fecal y obviamente ustedes saben que el colon tiene una función, la función del colon es absorber agua. Cuanto más tiempo retiene materia fecal en el colon, entonces más se absorbe el agua, se pone más seca la materia fecal y se pone más dura. Además, el colon sigmoide, ustedes saben que no tiene en realidad, es como que no estuviera inervado. Entonces el colon sigmoide se llena la materia fecal y si sigue llegando, se sigue acumulando, se distiende y no molesta, no duele. Por eso en los adultos, en los pacientes adultos también se puede encontrar fecaloma, se llama, ¿no? Entonces se saca una placa radiográfica y el colon sigmoide está lleno de materia fecal, se ve como una masa tumoral ahí que es grande y por eso se llama fecaloma. En los niños no llegan a tanto como un fecaloma, pero sí todo el colon está lleno de imagen de miga de pan y entonces todo el colon está lleno de materia fecal y definitivamente como en el colon sigmoide se acumula, el orificio anal no es de este diámetro, pero un ejemplo, que sea de este diámetro y tienes una bola ahí, no va a salir, no sale. Entonces, y si sale con mucho dolor, desgarran el esfínter anal, entonces por el dolor inconscientemente los chicos ya no quieren defecar porque les duele, entonces no quieren.
Tienen ganas, pero no quieren porque les duele. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento es que el pequeño pueda defecar, pero sin dolor. Por lo tanto, ponerle un enema es obligarle a que ese niño bote esa bola por un orificio, o sea, grave. Entonces, no usamos enemas evacuantes no lo usamos. ¿Qué hacemos? Cuando el colon está con mucha retención de materia fecal, lo que hacemos es proctoclisis. La proctoclisis consiste en poner como un enema, pero a goteo, en 4 horas, en 6 horas, que tiene suero fisiológico, que tiene vaselina líquida y que va entrando a goteo y eso va remojando y llega un momento en que el niño va a eliminar. Y para esto, obviamente, el paciente está hospitalizado porque necesitamos vaciar todo el colon. Una vez que vaciamos el colon, les explicamos a los papás que tienen que recibir un laxante, como por ejemplo la lactulosa. La lactulosa hace que la materia fecal se reblandezca y se puede eliminar sin dolor. Por lo tanto, si el niño no tuviera el colon con mucha materia fecal, se puede iniciar la lactulosa, pero hay que decirle a la mamá que no es que le va a dar 2 cucharillas y va a defecar, va a tardar 3 o 4 días, ¿ya? Y usamos otros laxantes también que vienen granulados, que se disuelve en medio litro de agua y el niño tiene que tomarlo para que vaya remojando y es de todos los días. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces el niño no ha presentado defecación en 3 o 4 días y obviamente imagínate tener ahí tu lerolero candolero y no puedas eliminar ni un pedo y entonces está con dolor, pues se distiende y duele. ¿Y qué hacen los papás? Le echan papaya, le dan ciruela, le dan avena y entonces obviamente acelera el peristaltismo del intestino ahí arriba, produce un cólico intestinal, produce más dolor y el niño no va a ir al baño. ¿Por qué? Porque allá abajo está todo taconado, duro, grueso, no va a salir. ¿Sí? Entonces, aunque no crean, la constipación es una consulta frecuente en pediatría, es frecuente, ¿ya? Y la constipación puede ser una constipación que es no fisiológica, pero funcional. Y hay otras constipaciones, como por ejemplo, en el que el paciente tiene una enfermedad de base donde el colon no tiene inervación y eso ya es otra cosa y es un estreñido crónico, ¿no? Entonces hay que diferenciar. Pero la mayor parte de las consultas son funcionales. ¿Qué hay que hacer? Hay que entrenar al niño. El niño tiene que ir todos los días al baño, se tiene que sentar en la taza y tiene que defecar, ¿ya? Y muchas veces hay que enseñarle a la mamá que para defecar el niño tiene que apoyar sus piecitos en el piso. Porque si es un enano de 2 años, sus pies están colgando y a la pucha, verás de pujar. No va a poder. Es como las señoras que están embarazadas, ya están en dilatación completa, les ponemos en la camilla ginecológica y ponen las piernas en unas pisaderas porque la señora tiene que pujar y tiene que hacer fuerza, ¿no es cierto? En el campo, cuando son partos domiciliarios, las señoras se ponen de cuclillas en el piso, pero tienen un apoyo. Entonces hay que explicarle a la mamá o al papá que les compren un taburetito donde los chiquitos apoyen los piecitos para que puedan pujar. Y obviamente también un reductor de la taza, porque la taza es, y los niños, o sea, y quieren pujar, me han dicho que, o sea, ¿entiende? Entonces es eso, ¿no? Entonces es una consulta regular la constipación y hay que saber manejarlo. O sea, si el niño tiene obviamente distendido el abdomen, dolor abdominal, ¿cómo harían ustedes diagnóstico de constipación? Aparte de que la mamá dice, porque las mamás vienen y te dicen, está estreñido. Puede ser una placa, pero clínicamente, ¿cómo podríamos darnos cuenta que realmente está constipado? A la palpación. ¿Qué podemos palpar en la palpación? Se puede palpar. La verdad es que se puede palpar, ¿ya? No como una masa como tal, pero tú vas al colon descendente y como los enanos no son gorditos, entonces palpas y está ahí. O sea, está ahí. Incluso puede tener el signo del desplegamiento porque como son delgados, tú apretas y suena, se despliega, porque el intestino se aprieta con la materia fecal y se despega, ¿ya? Entonces se puede. Pero a veces las mamás te dicen, está estreñido.
¿Cómo nosotros podríamos decir que realmente está estreñido? ¿Qué tendríamos que preguntar? Cada cuántas veces al día. Ya digamos que no ha hecho hace 2 días, pero la mamá dice que está estreñido. Hay que preguntarle cómo es la materia fecal, porque a veces las mamás te dicen, está estreñido, ¿y cómo hace su caquita? No, hace unos choricitos, medio pastosito, medio la agüita. No, eso no es estreñimiento, ¿no es cierto? Entonces hay que preguntarle si es grueso, si es duro, si son como las bolitas de la, no sé si alguna vez ustedes han visto la materia fecal de una oveja. No son pelotitas todas juntas. Entonces hay que preguntar. Muchas veces los papás vienen, está estreñido porque no puede, suelto el agua del inodoro y no entra. O sea, no ven, o sea, lo tapa, digamos. Entonces hay que preguntar si es gruesito, si son bolitas, su hábito intestinal, cada cuánto tiempo hace. ¿Ya? Algunos niños están viendo su película favorita y están por ver la película. O sea, no van al baño, se aguantan, ¿no? Entonces, hay que preguntar todas estas cosas. Y el tratamiento de la constipación generalmente dura casi 6 meses o 1 año. No porque le van a dar el laxante, ya, por, ¿qué les digo? 2 semanas, 1 mes, lo van a cortar y se va a volver a estreñir. Entonces, es más o menos 6 meses y 1 año. Y aún dando un buen tratamiento y que el papá cumple, qué sé yo, puede que el paciente siga estreñido. El mayor problema del estreñimiento es que hay un rebasamiento, o sea, hay materia fecal ahí, pero muchas veces el niño puede eliminar un gas y puede eliminar materia fecal, pero no es como materia fecal, es líquido. Y obviamente es caca, produce mal olor. En los adolescentes es frecuente y obviamente esto es un poco molesto porque ustedes saben que en los colegios está de moda el bullying y le empiezan a jorobar. Entonces el chico no quiere ir al cole, etcétera, ¿no? Y los papás que opérenlo, que tiene un Hirschsprung, que no le han hecho biopsia, que porque no le han hecho, ¿entiende? Entonces hay que saber diferenciar una constipación que es funcional de otra que sí te puede producir estreñimiento y que el tratamiento es otra cosa. Eso con la constipación. Entonces ustedes tienen que preguntar a los papás cómo es la materia fecal, ¿no? Entonces debemos que preguntar la frecuencia. ¿Con qué frecuencia va al baño este pequeño? ¿Cada cuánto va al baño? Lo normal es que vaya cada día y dependiendo de la edad, porque es diferente en un neonato, por ejemplo, ¿no? O sea, es diferente. Entonces hay que preguntar la frecuencia. Hay que preguntar si las defecaciones son dolorosas, porque hay niños que ¡guay! Gritan, ¿no? Porque realmente es grueso y es duro. Si son gruesos, de gran calibre, si necesita pujar demasiado, hacer mucha fuerza, y si alguna vez ha tenido impactación fecal. Muchas veces los papás vienen y dicen, le he tenido que ayudar a hacer caquita. Y es como, ¿y cómo? O sea, ¿cómo le ha ayudado? Entonces, algunos papás, cuando son chiquitos, de 1 año, 2 añitos, pasa que la materia fecal se queda ahí en el orificio del ano y no puede salir porque es grueso. Entonces, muchas veces los papás con palito de fósforo, qué sé yo, con paletita de helado, van escarbando para que, o sea, realmente les ayuda. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene deposición con poca frecuencia, tiene dolor a la defecación, es de gran calibre, tiene que pujar mucho o ha tenido antecedente de impactación fecal, definitivamente estamos hablando de un chico constipado. Entonces, no es que no hace caca 2 días, ¡ay, está constipado! No, no es así. ¿Sí? Muy bien. Hay unos criterios que son los criterios de Roma 3 que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de un estreñimiento funcional. Entonces, es similar entre los menores de 4 años y los mayores de 4 años. Por ejemplo, que tenga 2 o menos defecaciones por semana, que tenga un episodio de incontinencia por semana, es decir, que de repente elimina un gas y mancha la ropa interior con materia fecal. Y no es diarrea, es líquido. Que tenga una historia de retención de materia fecal excesiva, o sea, haya tenido que ayudar a la mamá. ¿Ya? Que tenga historia de que tenga evacuaciones dolorosas o duras. Que haya una materia fecal grande, ¿ya? O que haya historia de que era así y lo tapó el inodoro, por ejemplo, ¿no? Ya ves los papás, es tan grueso, doctora, que no podemos ni siquiera de que pueda eliminarse del inodoro. Entonces, esto nos ayuda a nosotros
a hablar y decir que realmente el chico es un constipado y lo más probable es. Una consulta, mencionó de que de repente había casos donde los padres ayudaban a que evacuaran con algún instrumento. Exactamente. No frecuente que llegara a complicarse y ese instrumento se llegue a quedar ahí. Podría eventualmente, podría incluso dañar, uno piensa y dice podría dañar lo que es el intestino. En todo caso no el intestino, estamos hablando recto y ano. Pero en realidad lo que los papás hacen, es una bola ahí. Entonces no, menos mal los papás, no he tenido yo pacientes complicados por eso. He tenido un paciente que se rompió el termómetro, sí, el termómetro rectal, o sea, con mercurio, ¿no? Un chico que se ha intoxicado con mercurio, ¿ya? Pero por termómetro, porque pasa que el papá o la mamá agarró el termómetro de mercurio, entonces agarró y tenga, porque no le puso vaselinita, alguna cremita, qué sé yo, porque hay que saber tomar una temperatura rectal, no es nomás que agarres y chimpa. El niño se movió, se rompió. Entraron a quirófano a sacar el resto del termómetro que quedó dentro. También, un chico que entró a quirófano y obviamente se le damó el mercurio y lo tuvimos en observación. En el caso de la impactación fecal, o sea, todo esto, lo que son mis manos es el ano, ¿ya? Y esto es lo que escarban, lo que está al centro, no los bordes. O sea, no es que intenten meter la paleta entre el borde del recto y el ano y traten de hacer eso, sino el centro de la materia fecal. No he tenido casos. Obviamente se explica que no pueden hacer eso por el riesgo que tienen de dañar la mucosa del intestino. Se les explica que no puede hacer. Algunos papás llegan con el niño que está ¡ay! Gritando, ¿no? ¿Por qué? Porque la bola de caca está ahí, digamos. Entonces, quien juega con la caca es el pediatra. Pues tienes que agarrar y te pones obviamente los guantes y generalmente es con los dedos que empiezas a escarbar porque lo que no quieres es eso, es dañar, ¿no? Gracias a Dios, solo me ha tocado una vez jugar con eso. No es agradable, chicos, es duro. Es horrible. En fin, espero no les toque. Entonces, la presencia de dos o más de los siguientes criterios nos dice que el paciente tiene constipación o estreñimiento, esfuerzo excesivo, heces duras, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal, que haya necesitado alguna maniobra manual para facilitar la defecación o que tenga menos de 3 deposiciones espontáneas completas a la semana, ¿no? Entonces, con dos criterios, con dos o más, decimos que el chico tiene una constipación. Entonces, los chicos se constipan, pueden llegar a una encopresis, que es una impactación, o sea, similar a una impactación fecal, y pueden tener un estreñimiento refractario y obviamente es un círculo vicioso que si no hacemos un buen tratamiento el chico va a volver, ¿ya? Les decía que es común, la constipación es del 3 al 5% de las consultas pediátricas, la prevalencia es hasta el 30% en los mayores, sobre todo en los años preescolares porque están yendo al colegio y en el colegio es quiero ir al baño, no, el recreo, ¿no ven? O sea, ¿quiero ir al baño? No, al recreo. Entonces, hasta que llegue el recreo es como que le pasaron las ganas. No sé si les ha pasado alguna vez, no con relación de ir al baño, sino con el sueño o comer. Cuando uno está en el trabajo, por ejemplo, y tú tienes tu hora de sueño que tendrías que dormir 9, 10 de la noche, si te pasaste de las 10 o estás hasta las 12 de la noche, ya no hay pacientes y quieres descansar, estás contando ovejas, ¿no? En vez de descansar. Entonces, cuando ya se pasa la hora, ya no puedo. Es igual en niñas y en niños, no depende del nivel socioeconómico. O sea, el que tenga plata y el que no tenga plata, nada tiene que ver con el estreñimiento. Igual se estreñen, igualitos, pobres y ricos. Muy bien. Entonces, para que haya una defecación normal o el niño pueda ir al baño en forma normal, necesitamos que el volumen de la materia fecal sea adecuado, no puede ser grueso. El colon y el recto y el ano tienen que tener una funcionalidad motora normal. Por ejemplo, ¿qué pasa con los pacientes que tienen malformaciones anorrectales? Las malformaciones anorrectales hacen que los chicos
que pueden ser las malformaciones anorrectales bajas o altas, ¿qué es lo que pasa? Que nace el bebé, tú lo revisas y no hay orificio anal. Esas son malformaciones anorrectales, ¿sí? Cuando las malformaciones anorrectales son altas, pueden tener fístulas a vejiga, puede tener fístulas a uretra, el colon, ¿ya? Cuando son bajas es más fácil de solucionar el problema, pero el esfínter anal puede ser no continente porque no se ha perforado el anito y hay que fabricarle un agujerito porque no está perforado, ¿sí? Entonces, si en estos chicos que tienen malformaciones anorrectales, son chicos que también son estreñidos, son constipados. Entonces, para que haya una evacuación normal, necesitamos que la función motora del colon recto y el ano esté indemne. Pero si tenemos un chico con antecedente de malformación anorrectal, hay que explicarle a los papás que esto va a ser frecuente y va a ser de toda la vida. Entonces, el chico tiene que acostumbrarse a tomar sus laxantes, la pilosa, mucha fibra, ayudarle para evitar de que llegue hasta una impactación fecal. Tiene que haber un reflejo anorrectal adecuado. Si el chico tiene ganas de ir al baño, tiene que ir al baño. Tiene que haber una participación voluntaria también. O sea, por ejemplo, aquí alguien quiere ir al baño, seguro se va a aguantar, ¿no? O sea, podemos dominar el esfínter anal, nosotros podemos contraer el esfínter anal, tiene que haber voluntad, ¿no es cierto? Si se quieren lanzar un gas, no creo que se lancen un gas, se van a aguantar hasta afuera mínimamente, ¿no? Porque si se lanzan un gas, todos muertos aquí adentro. Tiene que haber una participación voluntaria. Además, el niño tiene que tener la voluntad de ir al baño. Ya les digo, son chicos que están viendo o están viendo este pinche juguete que ahora está muy bien de moda, que los papás o la mamá por comadrear o por ver su telenovela, lo que sea, tenga. ¿Listo? Y los niños están con su YouTube y su todo. No sabes ni lo que están viendo, pero están viendo y no está jorobado. Entonces hacen eso, ¿no? Y obviamente tiene que haber una normalidad anatómica. Eso es importante. Entonces va a depender de la edad de los chicos para ver cada cuánto tiene que ir al baño, porque los papás muchas veces te dicen, pero ¿qué es normal? ¿Cada cuánto tiene que ir al baño? O sea, ¿cuántas veces tienen que hacer caca al día? Porque cuando tú les das la tarea de que el niño tiene que ir al baño y lo tiene que llevar al baño y el niño tiene que defecar, ¿ya? Y como que se alborotan y tú tuvieras la culpa de que el niño esté constipado, digamos, y te dicen, ¿y pero cuántos es normal? Todavía ese no. Entonces, después de los 4 años, que haga caca una vez al día es normal. En los menores de 4 años tiene que hacer por lo menos 2 al día. Pero si no hace 2 al día, por lo menos 1. Si lo sentó en la mañana antes de ir al cole y no hizo caquita, tiene que volver a sentarlo en la tarde para que haga. Entonces hay que explicar, ¿ya? En los 3 primeros días, si el bebé recibe TET, o meses, si el bebé recibe teta, lactancia materna, defeca 3 veces al día. Y si le da fórmula, 2, porque las fórmulas generalmente constipan, ¿no? Muchas veces hay que cambiarles de fórmula, no, la Nutrión la estriña, le cambiaremos a la Nana, entonces a la Sancor, qué sé yo. En la primera semana de vida son 4 deposiciones por día. No se olviden que un recién nacido tiene que presentar defecación en las primeras 24 horas. De 100 niños que nacen, 90 tienen que hacer caca en las primeras 24 horas. 10, el otro 10 puede hacer hasta las 36 horas. Pero muchas veces pasa que tú estás pasando visita y te dicen, este niño no ha hecho caca. ¿Cuándo nació? Preguntas. Estás pasando visita a las 8 de la mañana y el chico nació, ¿qué te digo? 2 de la madrugada del día anterior. Pues ahí ya pasaron 36 horas, ya debió de hacer caquita. Entonces te preguntas, ¿por qué no hay meconio? Rápidamente ves si tiene o no tiene culito. Porque puede pasar que el otro colega que lo recibió en la madrugada estaba medio borracho y no le dio el culito. Y tal vez es una malformación anorrectal. ¿Sí? O puede ser un Hirschsprung, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que saber eso, que el 90% de los recién nacidos tienen que hacer caca en las primeras 24 horas. No hacen caquita, hasta las 36 horas tienen que hacer el 100%. Que no haga caca un recién nacido ya es preocupante. También no se olviden que hay un reflejo gastropólico. A veces los bebés toman teta y hacen caca, eso está bien,
no es que esté enfermo, ¿ya? Pero esta es la frecuencia para que ustedes tengan una idea de más o menos cuántas veces tiene que presentar defecación un paciente pediátrico. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando tenemos recién nacidos o neonatos, les decimos a las mamás que le den teta cada 3 horas o leche cada 3 horas. ¿Por qué? Porque es más o menos el tiempo en el que se vacía el estómago, el vaciamiento gástrico. Si ustedes se dan cuenta también, cuando un paciente se va a operar, pregunte al anestesiólogo, ¿está en ayuno? No sé, es un chico que se ha tragado una moneda de un boliviano, digamos, y la pucha, le van a hacer endoscopía, necesita sedación y analgesia, y el anestesiólogo pregunta, ¿por qué? Porque si lo va a sedar, puede vomitar y se puede broncoaspirar. Entonces las horas de ayuno son importantes y se refiere sobre todo en cuánto tiempo se vacía el estómago. Ahora, hay alimentos que se vacían rápido y hay otros alimentos que no. Por ejemplo, comer carne. La carne tarda en pasar del estómago al intestino, tarda, ¿ya? Y esto es más o menos el tiempo en el que hay un tránsito gastrointestinal que va variando de acuerdo a la edad, ¿ya? En realidad este tránsito gastrointestinal no se refiere tanto al vaciamiento gástrico, sino es desde el momento en que comes y lo botas, lo que no sirve obviamente. Un niño de 1 año y 3 meses, en 8.5 horas, si ha tomado su leche, digamos, a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ya tiene que tener una defecación, porque ese es su tránsito gastrointestinal, ¿sí? Cuando se llega a la pubertad, tardas casi hasta 2 días, o sea, que un chico tenga un hábito intestinal de hacer cada 2 días, cada 48 horas, pero presenta defecación y no es dura, y no es gruesa, y no produce dolor, y no hay antecedente de impactación, es normal. Por eso es importante preguntar a la mamá, ¿por qué dice que está estreñido? Cuénteme, ¿cómo es la gallita? ¿Es gruesa, es dura, como pelotitas, cómo es? Y la mamá te dice, es que no hace 3 días, pero ¿cómo es la caquita? No, hace choricitos normales. ¿Cómo es normal? ¿No? Es como cuando su niño, ¿qué tiene? Vómitos, diarrea. ¿Qué comió ayer? Normal. Pero normal tal vez es que le dé, no sé, chicharrón, pollos panchita. Un día le dieron a un niño ají de patas, 1 año de edad. ¿Qué comió ayer, señora? Lo normal. ¿Y qué es lo normal, señora? Porque para mí normal, por ejemplo, es comer piedras, o sea. ¿No ven? Entonces hay que preguntar. Eso es importante, chicos. Entonces, el volumen crítico, o sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya la materia fecal va a distender el recto, estimula la ampolla rectal y desencadena la urgencia de ir al baño. Desencadena, se distiende. Eso es lo normal, eso es lo normal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay chicos que se aguantan. Por eso es que llegan a imágenes monstruosas en su recto sigmoides. ¿Qué más? Esto es lo mismo de lo mismo de lo mismo. Los papás siempre te dicen, ¿qué le puedo dar de comer para que no se estreña? Es muy estreñido. ¿Qué le puedo dar? Entonces, generalmente lo que nosotros pedimos que les den de alimento es alimentos ricos en fibra. La mayoría de los chicos no comen verduras, no comen ensaladas. Comen ensaladas, ay no les gusta. ¿Sabes? O sea, no les dan ensaladas, no comen verduras de ninguna naturaleza a los chicos. Y en la sopa comen, no, lo tengo que colar. O sea, ahora los niños definitivamente, ustedes son una generación de cristal, los de ahora no sé ya ni qué generación son. Entonces, muy mimados, muy todo, ¿no? Y no les dan lo que les tienen que dar. No sé qué pasa con los papás actuales, que es todo medio al revés. Les dan tarea y reclaman que porque tanta tarea, que son niños. Yo me acuerdo así en borrador y en limpio. ¿Ustedes cómo hacían en la escuela? ¿En borrador en limpio también? En borrador en limpio, ¿no? Ahora por poco solo... Ya les puedo decir, en fin. Bueno, entonces, los alimentos sólidos o la leche de vaca, la leche pil en polvo tiene poroto, estriñe, tiene poroto. Es rico, pero tiene poroto.
Entonces es importante entrenar. Cuando los entrenamos al sacar el pañal, por ejemplo, los chicos tienen tendencia a constiparse. Y obviamente el ingreso a la escuela, ¿no? Por eso de que quiero ir al baño, no, el recreo, tienes que esperar el recreo. ¿Cuáles serían los signos y síntomas de alarma que van a sugerir una enfermedad subyacente a causa del estreñimiento? O sea, que no sea un estreñimiento funcional, porque ahorita estamos hablando de un estreñimiento funcional, de un chico que no va al baño, que se aguanta y que es grueso, etc. Entonces, funcional, ¿ya? Cuando este pequeño presenta constipación con relativa frecuencia y a pesar de recibir laxantes, persiste el problema. Ojo, ahí hay que ver si el niño necesita un colon por enema, hay que ver si necesita una biopsia, hay que ver si necesita una manometría rectal para descartar que no sea un Hirschsprung, ¿ya? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Hacer un tacto rectal, imagínense hacer tacto rectal en un niño, solo para ver si tiene caloma, digamos, si está duro, no manchen, háganle una radiografía y van a ver ahí esta imagen de miga de pan y se acabó. No se necesita hacer un examen de tacto rectal. Bueno, de mí mis deditos son como que delgaditos, pero si ustedes lo conocen al gastropediatra de la caja petrolera, es un hombronodón. Así, imagínense, tacto rectal a un niño. No da. Entonces, de todas maneras, los estudiosos, los científicos, quisieron ver ya, haciendo un tacto rectal para ver si haces un tacto rectal y tú puedes decir si realmente es un estreñido, qué sé yo, comparando con estudios radiológicos. Entonces, tiene una sensibilidad del 77% y de especificidad del 35%, por lo tanto no vale la pena. O sea, no es que si usted tiene un paciente con sospecha de diagnóstico de constipación, usted deberá realizar tacto rectal. Responda a si 1, 2 ya mentira. Entonces, o sea, no se tiene que hacer, ¿ya? Doctora, ¿y si estamos en el campo? ¿Perdón? ¿Y si estamos en el campo? Ay, no mames, ¿le vas a meter tu dedo? O sea... No, palpale la pancita, papito, palpale la pancita, tocar si tiene masitas, preguntarle bien a la mamá si es grueso, si no es grueso. O sea, por salvarlo. No, por salvarlo, imagínate, el niño nunca más va a volver. Estreñido forever. Muy bien. Entonces, la radiografía tiene una sensibilidad y especificidad alta, del 80 al 90%. Cuando ustedes tengan un niño que la mamá dice que la materia fecal es gruesa, que su hábito intestinal es casi cada 4 días, que ya tuvo un problema de impactación fecal, sáquenle una placa radiográfica y con una placa radiográfica ustedes van a ver hasta dónde es la imagen de miga de pan, porque es increíble. De muchos chicos está lleno todo el colon, el ascendente, el transverso y el descendente. No es solo que tengas ahí una pelota y en el colon sigmoide, sino es todo, se ve toda la imagen de miga de pan. Y muchas veces incluso vemos niveles porque está tan obstruido el pobre que ni gas puede botar. Entonces está distendido con mucho dolor. ¿Ya? ¿Qué más? También se habla de ecografía rectal transabdominal, pero sobre esta está la radiografía. La radiografía es mejor que la ecografía. ¿Sí? Ahora, hay algunas patologías como alergia a la proteína de la leche de vaca, el hipotiroidismo, la hipercalcemia, la enfermedad celíaca, pueden también producir constipación eventualmente, la enfermedad de Hirschsprung, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es diagnóstico diferencial. Si el chico está recibiendo sus laxantes, primero, ¿desde cuándo es estreñido? Nació, doctora, hizo caca, al segundo día de vida recién hizo caquita. Eso ya nos tiene que hacer sospechar, porque los chicos, la mayoría hacen caquita el primer día. Entonces ahí, no será un Hirschsprung. ¿Y siempre ha sido estreñido, siempre ha sido duro, grueso, así bolita, siempre? Sí. Desde siempre le he cambiado leches, le he dado Omnio, le he dado Nutrilon, le he dado NAN, le he dado Sancor, le he cortado mi leche porque yo también soy un poco estreñida, pero he dejado de comer pan, qué sé yo, ¿no? Entonces ha hecho toda la mamá y el chico tiene el antecedente de tener un estreñimiento desde muy chico, casi desde el nacimiento. Ojo que puede ser un Hirschsprung.
Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Mire, señora, hay que estudiarlo a su niño, le voy a sacar una radiografía y lo voy a derivar con el gastroenterólogo porque seguramente le va a pedir un colon por enema, seguramente va a hacer una manometría y hay que ver. Si todo está normal, hay que ver si el chico no es hipotiroidismo. Los hipotiroideos son estreñidos, son constipados. Los hipertiroideos tienen diarrea y los hipotiroideos estreñimiento. Entonces, hay que hacer diagnósticos diferenciales para poder ver y no solo pensar, solo es un estreñimiento funcional. Muy bien, ¿qué necesitamos decirle a la mamá? Que el niño necesita consumir alimentos ricos en fibra, y los ricos en fibra estamos hablando de que tiene que consumir avena, de que tiene que consumir ensaladas, tiene que comer frutas, verduras, mucho líquido, tiene que tener actividad física, podemos usar prebióticos y probióticos también. Hay que decirle al niño que tiene que ir al baño todos los días, se tiene que sentar y tiene que hacer caca, no hay más, ¿ya? Y muchas veces el niño tiene que estar con el pediatra, con el gastroenterólogo, con el nutriólogo, incluso el psicólogo, porque imagínate que el dolor que tiene el anito, o sea, no todos los chicos pueden entender que ese dolor que tiene va a pasar y que es un problema de solo alimentación, y con la alimentación y los medicamentos va a ir bien. Es como mi mamá me dice, no hagas eso con el Nachito, se va a traumar, digamos, cuando quiero que rehaga una lección, quiero arrancarle la hoja porque hizo un garabato, su abuela no quiere, dice que lo voy a traumar. Entonces, hay algunos chicos, cuando tienen defecaciones gruesas, pueden quedar un poco traumados y tiene que ir también con el psicólogo, ¿sí? Y obviamente también tenemos la medicina alternativa. Ahora estamos hablando mucho de las medicinas alternativas. Incluso tenemos un callahuaya en la caja petrolera donde pueden hacer consultas. O sea, si joroba mucho la mamá y no entiende que el chico tiene que seguir el tratamiento de 6 meses a un año con laxantes, de taquito se lo pasa al callahuaya. Y listo. Y ya está. ¿Cuál es el tratamiento? Lo importante es desimpactar al paciente, y para desimpactar al paciente usamos obviamente las proctoclisis. Eso es importante. Usamos suero fisiológico con vaselina líquida en 4 horas, 6 horas a goteo. ¿Cuánto de volumen es la pregunta? O sea, si tienes un chico que pesa 10 kilos, tiene un año, no le vas a echar 500 ml de suero fisiológico con 250 de vaselina, imagínense. Para un chico, no, generalmente podemos usar 150 o 200 y 100 dependiendo de la edad del paciente, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer con los pacientes, obviamente además de la dieta, podemos usar laxantes como la lactulosa o la leche de magnesia o aceites minerales. Lo que más usamos es la lactulosa, ¿ya? Que es un ablandador. Es un ablandador y alcanza su efecto terapéutico hasta 3 días, no es ese rato. Y hay que decirles a las mamás que no es ese rato. A veces las mamás les dan la lactulosa, los has visto, digamos, jueves y vuelves al turno sábado, y otras vuelven a la emergencia sábado. No se caga. ¿Por qué no va a ser? Pues tiene que tener su tiempo, con paciencia. ¿Qué más? La lactulosa, esta es la dosis, de 1 a 2 cc por kilo día. Si tu paciente pesa 20 kilos y le das a un cc, son 20 ml. Le puedes dar 5 ml cada 6 horas o una cucharilla cada 6 horas. Eso le va a ayudar. Puedes usar sorbitol, puedes usar también polietilenglicol, que no tiene electrolitos. ¿Qué más? Los pacientes en los que el chico recibió tratamiento pero no soluciona su problema, tiene un estreñimiento refractario, entonces podemos usar otros medicamentos, ¿ya? O tendríamos que estudiarlo a nuestros pacientes. ¿Qué está pasando por ahí? Es un Hirschsprung, entonces necesitamos usar un colon por enema y esto. ¿Cuál es el pronóstico de los chicos que tienen estreñimiento funcional? De los 100 niños que tú tratas con laxantes, 50 se recupera, o sea, va a tener evacuaciones normales, el chico no va a tener problemas. Pero el 50% va a continuar con el problema, por lo menos unos 2 años más, y tarda en recupera. De 50 al 80%, después de 5 a 10 años, pueden no requerir ningún laxante y tener una alimentación rica en fibras, con mucho líquido y tal. Entonces, puede recuperar
después de mucho tiempo de tratamiento, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan pacientes que estén constipados, tienen que realmente verificar que sea un constipado. Tienen que preguntar, tienen que palpar, háganle una placa de abdomen y ahí van a ver qué cantidad de materia fecal hay para ver si el chico necesita una proctoclisis o el niño necesita solo un laxante. Mándenlo con gastroenterología pediátrica, no se van a equivocar. Porque a veces los papás les dan los laxantes y el chico no mejora y va a otro lado y pica ya por todo lado. El gastroenterólogo pediatra, con la experiencia que tiene, va a decir, no, a este chico inmediatamente colon por enema, hay que hacer una manometría rectal, porque tiene antecedente que es estreñido crónico, desde que nació puede ser un Hirschsprung, ¿sí? O vamos a descartar que tenga alergia a la proteína de la leche de vaca, o tal vez es un celíaco, entonces vamos a descartar ciertas patologías, ¿ya? Eso en relación a la constipación. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Voy a ir por orden. Si no, medio. No es complicado constipación, gastro es sencillo. Súper sencillo. No es feo. Ahora vamos a hablar del reflujo gastroesofágico, aunque podríamos hablar de la enfermedad celíaca primero. ¿Qué es cortito? Bueno, ¿qué es la celiaquía? Que también está un poquito de moda, ¿no? No sé si han escuchado algunos amigos o compañeros, oye, vamos a tomar un jugo de leche, digamos, ¿no? Vamos a tomar una malteada. Ay, no, tengo celiaquía. Tomaremos un jugo de naranja. Ay, no, tengo celiaquía. Entonces, ¿qué es la celiaquía o la enfermedad celíaca? Es una lesión de la mucosa del intestino delgado que en realidad es desencadenado por la ingestión de gluten que tiene un componente proteínico. Este gluten está en el trigo, centeno, cebada y va a producir una mala absorción y desnutrición, ¿ya? No sé de qué dependerá. Hay algunos pacientes que cuando consumen avena, por ejemplo, cuando consumen arroz no les pasa gran cosa. Pero lo cierto es que ya hay muchos alimentos en el supermercado que puedes encontrar que están libres de gluten, ¿no? Entonces los amigos que son celíacos porque tienen como alergia al gluten, entonces pueden ya no ser tan delgaditos. El diagnóstico se hace por clínica y obviamente el gol estándar es la biopsia del intestino delgado y se puede ver, o los factores de riesgo son pacientes que tienen diabetes tipo 1, que tienen tiroiditis, que tienen síndrome de Turner, o los chicos que tienen trisomía 21. En ellos es más frecuente. Las manifestaciones clínicas típicamente es diarrea, meteorismo abdominal. Son chicos que obviamente como tienen diarrea, no crecen como deberían de crecer, son irritables, no tienen buen apetito, pueden tener ascitis, porque hay una hipoproteinemia, y hay algunas manifestaciones intestinales como osteoporosis, hemorragia pulmonar, puede haber dermatitis herpetiforme, convulsiones, encefalopatía y eritema nodoso. Pero cuando ustedes tienen un chico que no está creciendo bien y que tiene diarrea crónica, ¿desde cuándo está con diarrea? Uy, desde marzo, y ya estamos a junio. Marzo, abril, mayo, junio. O sea, 3 meses, diarrea crónica, y ves si el abdomen está distendido, y es un chico que no ha aumentado de peso, que no ha crecido, y lo quieres revisar y totalmente irritable. Y la mamá te dice, no tiene apetito. Lo más probable es que pensemos en parásitos, ¿no? No, este chico debe tener parásitos, por eso no tiene buen apetito y por eso tiene diarrea. Además, lo veo descuidado, la mamá no lo cuida, qué sé yo. Podemos pensar en eso primero, ¿no? Lo más frecuente. Pero de repente, si le hacemos un cobro parasitológico con moco fecal, azúcares reductores, podríamos no encontrar nada. Si le hacemos un seriado y no hay nada, tendríamos que pensar en la otra causa que podría ser una celiaquía. Entonces, podemos hacer pruebas de imagen. No se olviden que
La inmunodeficiencia primaria de IgA, de inmunoglobulina A, también produce diarreas crónicas. ¿Ya? Entonces, ese es un diagnóstico diferencial, obviamente. Debemos pedir marcadores serológicos como anticuerpos IgA contra el endomicio y anticuerpos contra la transglutaminasa tisular. ¿Ya? Entonces, si hay ausencia de la deficiencia de la IgA, ambas pruebas nos van a proporcionar una sensibilidad y especificidad del 95%. O sea que si no tiene una inmunodeficiencia primaria de IgA, estas pruebas son espectaculares. Pero obviamente, quien nos da el gol estándar es la biopsia del intestino. Se hace una endoscopía y se hace una biopsia y vamos a ver que las velocidades están totalmente planas. Otras pruebas que tendríamos que hacer con nuestros pacientes, hay que pedirles calcio, hay que pedirles proteínas, albúmina, porque van con hipoproteinemia, van con hipocalcemia, entonces hay que hacerles otras pruebas para ver si no tuviera alguna otra complicación, alguna otra alteración. ¿Ya? También podemos encontrar las transaminasas elevadas, pues hay que pedirles también pruebas funcionales hepáticas. Y una vez que empezamos que no, tienes que comer sin gluten y todo eso se va a ir normalizando. Porque el tratamiento es, no comas gluten, ese es el tratamiento. ¿Sí? Entonces hay que eliminar totalmente el gluten de la dieta, o sea, no pueden una torta de chocolate, así, no pueden, ¿no? Pobrecitos, un sanduchito con choricito, tampoco. Entonces medio grave. Entonces hay que evitar que consuman el gluten. Hay algunos, o sea, hay alimentos ya seguros que no tienen gluten, ¿no? ¿Qué más? Una vez que ellos empiezan a consumir alimentos sin gluten, es increíble cómo van a mejorar en pocas semanas. Aumentan de peso, mejora el apetito, ya no tienen la distensión abdominal, ya no tienen el meteorismo, están tranquilos, tienen sensación de bienestar, ¿ya? Y obviamente, para volver a hacer la endoscopía, o sea, su mejoría histológica va a ser en varios meses. No es que, uy, ha aumentado de peso, en un mes está mejor apetito, le volveremos a hacer endoscopía, no vale la pena. Entonces hay que esperar un poco para volver a hacer una endoscopía y obviamente decir, si ves, estás mejor, necesitas comer sin gluten. Eso en relación a la constipación. Os digo, sigo pensando en constipaciones que hable de chorizo. De enfermedad celíaca. Y ahora esto es reflujo, creo. ¿O qué les parece que es esto? A ver, es un neonato de 6 días de vida con antecedentes de vómitos postprandiales. Toma teta y vomita. No son biliosos, es leche, solo leche. Desde su nacimiento es que toma teta y vomita, ya tiene 6 días de vida. Toma bien la teta, deglute bien, no tiene fiebre, las deposiciones son normales, ha presentado diuresis hace 24 horas, después ya no, está en anuria, tiene el antecedente de haber sido obtenido por cesárea programada y fue programada porque hay antecedentes de cesárea iterativa, o sea, tenía que ser sí o sí cesárea. Tiene buen Apgar, su peso fue de 3.500 y su peso de ahora es 2.500. Está deshidratado, los signos vitales están estables al momento, su abdomen es depresible, su peristaltismo está presente y es visible. O sea, ha adelgazado tanto el niño que tú puedes ver cómo se está moviendo su intestino, su motilidad intestinal es visible. Y no tiene visceromegalia. ¿Qué tendrá este chico? Nació, tomó la tetita, buen peso, todo, pero toma teta y lo vomita. Y sus vómitos solo son contenidos de leche. No tiene bilis. Y ha bajado mucho de peso, de 3.500 a 2.500. ¿Qué se les ocurre? Le da mucha teta, pero para darle mucha teta, oye, ha bajado de peso. Intolerancia a la lactosa, pero le da teta. Solo pechito. Otra causa, ¿qué se les ocurre? Ya pues, chicos, piensen. ¿Por qué podrá vomitar un niño desde el nacimiento? Fístula. Fístula.
¿De qué estamos hablando? Dame más. Eso, fístula esofágica. ¿Estás pensando que tiene una atresia de esófago con fístula? Ya, pero con una fístula, la idea no está mala. O sea, si tienes una atresia de esófago, ¿qué significa? Que no va a pasar la leche, ¿no? Y tiene una fístula traqueoesofágica, ¿sí? Tiene una atresia de esófago. El esófago no continúa, es un tubito ciego, no tiene continuidad con el resto del esófago ni el estómago, y tiene una fístula al pulmón, pero tiene 6 días de vida. Una atresia esofágica con fístula, imposible que sobreviva tanto rato, porque imagínate, lo que toma no entra nada, el paciente hace hipoglicemia, convulsiona, se muere. Igual tiene deposición. Y está haciendo caca, ¿cierto? La idea no está mala, está buena, pero tienes que ver otras cosas. Si tú piensas en una atresia de esófago, no pasa nada, obviamente va a vomitar, pero si no pasa nada, el niño solo toma leche y no pasa nada de alimento, se va a deshidratar, va a ser hipoglicemia, ¿no ves? Y ya tiene 6 días de vida. O sea, nos hubiésemos dado cuenta antes, te quiero decir, porque además si tiene fístula, la leche pasa al pulmón y el niño empieza a toser y empieza a tener dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, atresia de esófago es buena idea, pero la descartamos porque ya tiene 6 días de vida y está haciendo caquita y no tiene tos. Otra idea. Reflujo. Puede ser un reflujo severo, ¿ya? Pero este chico, no, sus vómitos solo son lácteos, no tiene bilis. ¿Qué otra idea tiene? ¿Qué estará pasando? ¿Alguien tiene marcador? Para esta pizarra, pero no, porque si no... Es que necesito que piensen. No les puedo decir todo. Necesito que... ¿Alguien tiene marcador? Uy, no, qué pobreza, qué mal. Yo tampoco traigo marcador. Pero ¿qué pasa si hubiera una obstrucción entre el estómago y el duodeno? Una atresia no, ausencia de no, porque no sobreviviría 6 días. Vomita, pues. La hipertrofia de píloro, que es congénito, ustedes saben que el estómago se comunica con el duodeno y hay una compuerta, hay un esfínter que es el píloro. A veces pasa que los chicos nacen con un píloro muy grueso que obstruye el píloro. Entonces el chico toma bien, todo bien, pero vomita. Pero lo interesante es que como hay una hipertrofia de píloro, porque generalmente cuando nosotros vomitamos y vaciamos la panza y ya no hay nada en la panza, en el estómago, ¿qué vomitamos? Bilis, porque ya no hay nada en el estómago y vomitamos, ¿sí? Este chico no vomita bilis. ¿Por qué? Porque no hay paso para que se salga la bilis, porque hay una hipertrofia del píloro. Ustedes saben que la vesícula desemboca en la segunda porción del duodeno y la hipertrofia del píloro está entre el estómago y la primera porción. Entonces, esa es la razón de por qué no tienen vómitos biliosos. Ojo, ustedes tienen que saber que el chico solo está vomitando leche. Bilis no vomita, ¿entienden? ¿Por qué? Hay una tranca ahí. ¿Cuál es la tranca? Una hipertrofia del píloro. Si fuera una atresia, no sobrevive, 6 días imposible, se muere. Porque hay casos en que los chicos pueden tener una estenosis intestinal o una atresia intestinal, incluso hay vólvulo congénito, que se llama malrotación intestinal, ¿sí? Pero en este caso, este chico tiene una hipertrofia de píloro. Por eso vomita. Y obviamente, como vomita casi todo lo que toma, pasa un poquitito para sobrevivir el cuate. ¿Y qué hace? Bajó de peso. ¿Cuánto baja de peso normalmente un bebé, un recién nacido, en los 10 primeros días de vida? En los 7 días, 10%. Y a los 10 días de vida recupera peso al nacimiento.
O sea, este cuate podría bajar el 10% de su peso, pero imagínate, de 3,500 debería bajar 350 gramos, pero bajó 1 kilo. ¿Sí? Entonces eso nos tiene que llamar la atención. Entonces es este niño. Se ve su peristaltismo. Para variar, niño. Qué macana. ¿No? Entonces, cuando vamos a revisar, nosotros tenemos pacientes que sospechamos de hipertrofia del píloro, hay que pedirle a la mamá que aunque vomite le dé la tetita, lo tranquilice y nosotros podemos palpar en el epigastro y podemos palpar la bolita que tiene la oliva pilórica, porque está hipertrófica. Entonces, este es un pilorito, una hipertrofia del píloro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? Una hipertrofia del píloro, una estenosis pilórica. Entonces, esto es un trastorno adquirido causado por una hipertrofia del músculo del píloro. 6 a 8 de cada 1000 nacidos vivos lo padecen. O sea, pueden ustedes tener algún paciente con una hipertrofia del píloro. Es más frecuente en los niños que en las niñas, no sé por qué son los premiados en una relación de 5 a 1, ¿ya? Y es más frecuente en el primer hijito, en el primogénito, ¿ya? No se sabe por qué, pero el píloro se hace grueso, ¿ya? Típicamente los chicos van a tener vómito en las primeras semanas de vida, no son biliosos, y el estómago obviamente se agranda porque quiere compensar, o sea, quiere ayudar, se hace grande, ¿ya? Y vamos a encontrar peristaltismo. Cuando tú lo revisas, o sea, baja tanto de peso que ves como esas pelotitas que hemos visto, ves cómo se mueve el intestino. Y obviamente, si lo tranquilizas al niño, toma tetita, vas a palpar el píloro, ¿ya? Y obviamente, con los vómitos y tal, el chico cada vez va a bajar de peso y también va a estar deshidratado, ¿sí? Entonces, otra vez el dibujito, él está dando la tetita y uno puede palpar la oliva pilórica. Los pacientes llegan deshidratados, tienen alcalosis metabólica, puede elevarse el nitrógeno ureico por la deshidratación. Los chicos obviamente también hacen ictericia porque ustedes saben que los chicos toman leche y hacen caquita y hacen pis y así eliminas la bilirrubina, ¿no? Por la ictericia neonatal. Pero en este caso, lo poco que pasa apenas le sirve para subsistir al enano y no petatearse, y entonces tienen también ictericia. Cuando le sacas una radiografía simple, lo que vamos a ver es un mega estómago, el estómago está grande, ¿sí? Pero el gol estándar es la ecografía. Entonces tú le pides una ecografía y en la ecografía te dicen, no, pues hay una hipertrofia del píloro, aquí está, este chico tiene que entrar a quirófano, ¿ya? También se puede hacer una serie gastrointestinal con bario, ¿ya? Cuando hay dudas sobre el diagnóstico y no sabes si realmente es una estenosis pilórica por hipertrofia o es una estenosis del intestino. Pero cuando ya tenemos el diagnóstico, ya, un estómago grande, no se ve aire distal aquí. Esta es una ecografía del píloro donde se ve que el píloro está grueso, ya, hay una hipertrofia del píloro. ¿Cuál es el tratamiento? Es quirúrgico. Es sencillo, tienen que hacer una pilorotomía. Entonces, obviamente el paciente primero tiene que estar descompensado o compensarlo, tiene que estar hidratado, hay que corregir su líquido electrolítico, su alcalosis metabólica, todo tiene que estar bien corregido porque si no el chico tiene riesgo alto de fallecer en quirófano, ¿no? Entonces, se hace una incisión pequeña y se va a cortar el músculo del píloro en sentido longitudinal y ya está. Y se acabó. Ese es el tratamiento de una hipertrofia del píloro, ¿sí? Pero ustedes cuando vean un bebé, tiene 6 días de vida, un neonato y vomita solo leche sin bilis, entonces parece que sí, no, hay que derivarlo a un tercer nivel, ¿no? Entonces no piensen que no es un reflujo, le vamos a dar leche antirreflujo y váyase para la casa y va a volver peor. Además, este niño que tiene 6 días de vida, no podríamos mandarlo a su casa porque está en anuria. Dice que no está orinando hace 24 horas. ¿Vale? Entonces hay varios criterios para que el niño se quede en el hospital y no se vayan a casa. Cuando ustedes vayan a campo, van a ver muchos de estos chicos. Entonces, ustedes no pueden mandarlo a su casa. Tienen que derivarlo, tienen que explicarle a la mamá y tienen que decirle que lo más probable es que se opere. ¿Ya?
Entonces, esa es una hipertrofia de píloro. Y esa es la pilorotomía, ya está. ¿Y se acabó? Fácil. No, falta todavía, tenemos clase. ¿Cómo que no? Son las 47. Por lo menos hasta las 10 se van a ir. Ay, qué llorones, ¿qué voy a hacer con ustedes? Esa es una hipertrofia de píloro. Una hipertrofia. Entonces podemos hablar algo cortito. Reflujo gastroesofágico. Porque podríamos hablar de hemorragia, pero hemorragia digestiva es muy grave. Mira, es cortito, 8 diapos. Qué llorones. Bueno, fácil. Reflujo es lo que se devuelve del estómago hacia el esófago y la boca, ¿no? Es el movimiento retrógrado sin esfuerzo del contenido gástrico hacia el esófago y al orofaringe. No es que, ay, tiene náuseas y vomita, no, le da la lechita y va, lo vomita. Y esto es generalmente porque el esfínter esofágico inferior no es continente. Entonces llega la lechita al estómago y del estómago otra vez al esófago y lo vomita. Y pequeñito. Entonces, lo que pasa es que nuestro pacientito pues pueden aumentar de peso también, pueden no crecer también, y la característica es que toma la lechita y también vomita, pero obviamente no todo, ¿no? Y no tiene náuseas ni nada. Y tampoco baja mucho de peso como una hipertrofia del píloro. Bajan, pero no mucho. Es decir, no aumentan lo que deberían de aumentar, no es que baje de peso. ¿Qué favorece el reflujo? Obviamente los chicos lo toman leche, o sea, lo líquido. El líquido se devuelve más rápido. Que el niño esté horizontal, ¿no? Eso también favorece el reflujo. Obviamente su esófago es corto y estrecho. Su estómago es pequeñito, o no se distiende muy bien su estómago, ¿ya? O lo que decía el amigo, le da mucha teta. A veces le dan mucha teta, o sea, ay, no se ha llenado, biberón. O sea, y el pobre ya no, ¿no? A veces suele pasar, nosotros decimos, no, tiene reflujo y resultados que le da, pero hasta por las orejas la leche, ¿no? Entonces, porque no sé qué manía de los papás que sus hijitos sean boloquitos, no sé, y exageran. Entonces, volúmenes de leche relativamente grandes favorecen un reflujo gastroesofágico y la causa es la inmadurez del esfínter esofágico inferior. Los chicos tienen retraso de crecimiento, puede un reflujo producir neumonías a repetición, porque como vuelve y está el esófago y la laringe, puede un poquito tener microaspiraciones y tener neumonías a repetición, o sea, va a tener problemas respiratorios. Los mecanismos de protección normal frente al reflujo gastroesofágico, uno es cómo se mueve el esófago, ya que haya una buena contracción del esfínter esofágico inferior, y obviamente cómo es la unión entre el esófago y el estómago. Tiene que haber un ángulo. Cuando es solo recto, más fácil que pueda haber un reflujo. Entonces, ¿por qué hay un reflujo? Porque el tono del esfínter esofágico está disminuido, porque se puede relajar el esfínter esofágico inferior y devuelve el contenido gástrico. El problema es que si el estómago tiene ácido clorhídrico, entonces vuelve al esófago, que va a producir una inflamación del esófago, porque el epitelio del estómago es diferente al del esófago. Entonces hay una esofagitis y eso evita también que el esófago se vaya contrayendo y es como que vaya ordeñando la leche hasta el estómago, ¿ya? El aumento de la presión intraabdominal, la tos, la dificultad respiratoria, la hernia de hiato, obviamente va a favorecer al reflujo gastroesofágico, ¿no? Y los chicos, obviamente, o la fibrosis quística también favorece el reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En un pequeñito, la tos. Que podamos encontrar neumonías microaspirativas con sibilancias, o el chico llora y es ronco.
que no pueda crecer como debe, que tenga otitis media recurrente o sinusitis. Porque un bebé no te va a decir, tengo ardor detrás de mi pecho aquí. Virosis no te va a decir, digamos. Ay, como algo y me duele, disfagia no nos va a decir, ¿no? Entonces no nos va a avisar. Un chico grande sí, seguro que nos va a decir. Puede haber también anemia, puede haber hipoalbuminemia secundaria a hemorragia o a inflamación del esófago. Puede, mucho vomitar. A veces los papás, es normal, y tienen a sus hijos así hasta los 6 meses, no sé qué, con una esofagitis fatal. Entonces lo ves al chico está anémico porque de repente por la esofagitis ha ido sangrando de a poco y lo traen después de mucho tiempo, haber pasado mucho tiempo y el chico puede estar hasta complicado, ¿sí? ¿Qué debemos nosotros solicitar cuando sospechamos de un reflujo gastroesofágico? Obviamente, si nosotros sospechamos de reflujo y no nos damos cuenta que la mamá le da teta hasta las orejas, ¿ya? Y damos, digamos, una leche antirreflujo, pero sigue vomitando, entonces, señora, ¿y cada cuánto le da el pecho? ¿Cómo le da? ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto de biberón? Entonces ahí te das cuenta que le da hasta las orejas. No, vamos a cortar 4 tomas de leche. Y ¡pam! El chico para de vomitar. Era porque le estabas dando mucha leche. Ya está, no pasa nada. ¿Ya? Pero cuando le has dado una leche, le has explicado las medidas antirreflujo y el chico sigue vomitando, entonces necesitamos pedirle una serie gastroduodenal y ver qué está pasando, ¿ya? Porque con vario para ver cuánto refluye, si refluye o no refluye. Es importante hacer una monitorización con sonda de pH esofágico durante 24 horas, ya que se pone a través como una sondita por la nariz o la boca hacia el esófago y vamos a ver cuál es el pH del esófago. Se puede hacer también una monitorización de la impedancia esofágica que va a registrar la migración del líquido gástrico que están ricos en electrolitos hacia el esófago y obviamente le vamos a hacer una endoscopía. Pero si el chico tiene 3 meses de edad, el endoscopio de qué calibre tendría que ser? IU, ¿no? Entonces no se puede, es limitado. El tratamiento es un inhibidor de bombas de protones. ¿Qué inhibidor de bombas de protones conoce? Omeprazol. Y antagonistas del receptor H2, ranitidina. Podemos usar domperidona, que aumenta el vaciamiento gástrico, o la metoclopramida. Si estamos hablando de que es un chico que tiene hernia de hiato, es un tratamiento quirúrgico, hay que hacer una fundoplicatura, ¿ya? Algunos incluso se les hace ienostomía para alimentarlos por ahí. Y obviamente, si es un chico grande que tiene 12 años, 13 años y que le echa el cigarrillo, o sea, hay que cambiar el estilo de vida, ¿no? Porque ahora vemos de todo. Increíble. Entonces, si tiene sobrepeso, tiene que perder peso, tiene que evitar comer antes de ir a la cama. O sea, hay chicos que están viendo su película a 10 de la noche y le están echando pollo parchís, o quindón, o pizza. ¿Sí? Son las 10 de la noche y están comiendo en su cama viendo la tele. Entonces, hay que reeducarlos y decirles los tiempos de comer. ¿Sí? No puede mucho café, no puede gaseosas, no puede alimentos ricos en grasa, tomate, cebolla no puede en la cena, ¿ya? Porque eso produce mucha pirosis. Entonces, los chicos no pueden consumir ese tipo de alimentos. Entonces, eso es importante. Acá no vemos mucho, pero en el exterior los chicos ya empiezan a fumar entre los 8 y los 9 años. ¿Qué fuman? En la Argentina fuman a muy corta edad. O sea, cuando nosotros preguntamos, ¿y fuma el niño? Sí, alguna vez le echó un puchito, alguna vez. 9 años. Y tú estás, ¡ay, mi mamá haya sacado los ojos! Digamos. Entonces no puede fumar. Eso con reflujo gastroesofágico. Y la próxima clase vamos a avanzar. Uy, no los voy a ver. Vamos a hablar de hemorragia digestiva, megacolon congénito. Reflujo ya lo vimos. A ver. Sí, el examen va a ser
bipolar de función intestinal aguda, con atresia estenosis intestinal. Esta es la colon con vayan por Dios, y día el cáncer de la ¿de qué tienen examen? Dermatología este viernes, Dermatología. el día lunes de infectos. Ah, pero dermato tan fácil.